presentaron algunos inconvenientes con mi teléfono, algunas cosas, pero estamos para la gloria del Señor llevando este estudio del día de hoy y el tema es la entrada triunfal, la gracia y un mundo obstinado. Vamos a llevar este estudio con dos textos bíblicos. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 10, lo que el apóstol Pablo enseña aquí cuando dice que somos salvos por gracia, y de ahí nos vamos a trasladar a Lucas capítulo 19, del verso 28 al 44. ¿Por qué? Porque estamos entrando en la semana que el mundo conoce como la Semana Mayor, la Semana Santa, la última semana de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, donde es la semana crucial, donde el Señor derrama la gracia y nos da acceso al Padre por su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero yo voy a leer lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10, y es un texto bíblico muy conocido, dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nosotros somos hechura suya, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. Si tú lees luego todo el capítulo 2 del 1 hasta el 10, el apóstol Pablo dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que antes nosotros éramos hijos de ira. ¿Por qué? Porque nos movíamos de acuerdo a la corriente de este mundo y conforme al príncipe, dice la palabra de Dios, de la potestad del aire, que es Satanás. Pero dice la palabra que aún nosotros estando muertos, Cristo entrega su vida para que nosotros tengamos salvación en él. Porque dice el verso 4 que él es rico en misericordia. Entonces, nosotros somos hechura suya, es decir, que hemos sido creados en Cristo Jesús. La salvación es solamente por gracia. La Biblia dice que somos salvos por gracia, y aquí mismo está en el capítulo 2, en el verso 8, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque el Señor entregó en su grande amor y misericordia a Cristo Jesús a morir en propiciación por nuestros pecados. Entonces, nosotros somos hechura suya. Nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, si tú eres iglesia del Señor, has sido creado en Cristo Jesús y tienes todas las bendiciones y la gracia de Dios derramada en tu vida. Nosotros tenemos que obedecer. Dice que esas buenas obras fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Es decir, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios para vivir en esas bendiciones que el Señor de antemano había preparado y ha preparado para nosotros. ¿Por qué quiero introducir con esto? ¿Por qué quiero introducir con la gracia? Porque específicamente es lo que Cristo vino a entregar al morir en la cruz del Calvario. Vino a darnos salvación de la condenación del pecado. Vino a traernos vida eterna cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que entender y tenemos que buscar a Dios? Porque tenemos que ser agradecidos con aquel que dio la vida en la cruz por nosotros. Si tú eres iglesia del Señor, si tú eres un cristiano que me estás escuchando ahora, yo te invito a que en este tiempo tú puedas meditar en Él, reflexionar en Él y de aquí en adelante puedas seguir mirando a Cristo Jesús, anhelando lo que Él tiene preparado para ti, deseando como Él quiere que tú desees, viviendo la palabra de Dios, honrando el nombre de Cristo y glorificándole en todo tiempo, en todo lo que tú hagas, porque el Señor hizo lo más importante. Estamos entrando en esta semana a la semana crucial o a la semana más agitada para el Señor Jesucristo. En esta semana Cristo iba a sufrir, iba a padecer y va a padecer el dolor. Nosotros estamos recordando esto, el dolor, la angustia que nos tocaba vivir a nosotros, que nos tocaba padecer a nosotros, pero Él en su grande amor entrega su vida para que nosotros seamos benditos en su nombre. Dice la historia esta semana que Jesucristo hace su entrada a Jerusalén. Jesús va entrando a Jerusalén y cuando Él entra a Jerusalén
se cumplen profecías, la de Zacarías capítulo 9, verso 9, y se cumple también otro pasaje bíblico del Salmo 118, verso 26, cuando la gente está diciendo, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene, Hosana a Dios en las alturas, porque el rey está entrando a la ciudad, está entrando a Jerusalén. Pero ¿qué ocurre aquí más allá de las profecías que se cumplen y que luego tú las vas a ver aquí a través de nuestras redes sociales que nosotros vamos a estar compartiendo? Lo que ocurre en este momento es que Cristo está entrando sobre un pollino que jamás había sido montado a Jerusalén. Y cuando Él está entrando a Jerusalén y está dando cumplimiento a la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9, hay algo que ocurre cuando Él entra a la ciudad. Y ahí es donde quiero que vayamos, porque ya fuimos a Efesios capítulo 2, verso 10, ya fuimos a la gracia, a lo que el apóstol Pablo está enseñando acerca de la gracia, y esa gracia ha sido derramada en Cristo Jesús, pero hay un mundo obstinado que no quiere acercarse a esa gracia que el Señor ha derramado. Y mira lo que dice el verso 41 de Lucas capítulo 19. Dice, vamos más atrás. En el verso 39, cuando Cristo está entrando a la ciudad junto con sus discípulos y están poniendo las hojas de los árboles y sus túnicas, sus mantos en el camino para que el Señor vaya y esté entrando a Jerusalén, los fariseos se acercan al maestro y le dicen, verso 39, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Porque ellos le estaban diciendo a Jesús que sus discípulos no digan Hosana al rey, Hosana al hijo de David, Hosana en las alturas, aquel que está entrando con poder y gloria, porque ellos entendían o ellos querían entender en su necio corazón, rechazando a Cristo, rechazaban las profecías, rechazaban las evidencias que se estaban mostrando en la vida de Jesús como el Mesías y Salvador y querían que la gente callara. Cuando él les dice, ellos le dicen que la gente callara, el Señor Jesús les dice, si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Por qué? Porque el rey estaba entrando a la ciudad. Porque el Hijo de Dios encarnado, la imagen del Dios viviente, estaba entrando a Jerusalén. Estaba haciendo su entrada triunfal. Estaba marcando el inicio de la gracia. Esa gracia que se derramaría con su sangre, que se derramaría con su sacrificio, que se derramaría con su dolor para que nosotros seamos salvos, para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros tengamos bendición. Y dice el verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, el Señor Jesús, montado sobre el pollino, llegó cerca de la ciudad, dice que al verla, dice de la siguiente manera, verso 42, oh si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, le está hablando a la nación, a Israel, porque hasta ahora están encubiertos tus ojos, verso 42, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En medio de la algarabía de el camino que estaba recorriendo el Señor Jesús, en medio de los gritos de la gente, en medio del clamor de la gente, el clamor popular, donde decían Hosana al Hijo de David, Cristo entrando a la ciudad, Cristo entrando a esta semana donde va a entregar su vida, Cristo siente dolor. Llora al ver la ciudad porque no conoció Israel el tiempo de su visitación. Y por eso el tema de hoy es la entrada triunfal, la gracia, un mundo obstinado. ¿Por qué un mundo obstinado? Porque la gente está rechazando el nombre de Cristo. Porque hoy por hoy estamos viendo lo que está pasando en el mundo y vemos como la gente está rechazando los valores morales. Vemos la corrupción que hay a nivel de la sociedad, a nivel cultural, a nivel de los valores que hemos aprendido.
Esta generación se ha olvidado de los valores que han aprendido, que hemos aprendido de nuestros padres y de nuestros abuelos. Estoy convencido, si estuvieran con vida ahora, mis abuelos, ellos estarían asombrados o estarían atónitos de ver lo que está pasando el día de hoy. Estamos viviendo una crisis de identidad. Estamos viviendo una crisis cultural. Estamos viviendo una mezcla en las creencias, en las religiones, porque todo se está preparando para la venida del Señor Jesucristo y para el día de la tribulación y de la gran tribulación, donde la gente no tendrá fe en el Dios vivo, sino que está poniendo su mirada en las cosas terrenales, en las cosas efímeras, en las cosas pasajeras. Qué bueno es saber que tenemos este tiempo para recordar, para analizarnos, para meditar y para tener presente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén en medio de los gritos, en medio de la algarabía de la gente, en medio del clamor popular, en medio de los gritos de Mesías, de Salvador. Había un dolor en el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque los ojos del pueblo estaban encubiertos, porque el pueblo de Israel estaba esperando un salvador terrenal, un salvador militar, estaba esperando un hombre que se levante contra el imperio romano y derroque al César y destruya Roma y que Israel tome el poder y la potestad sobre su tierra. Ahora, Cristo vino a hacer algo más importante. En su primera venida vino a hacer lo que era necesario o primordial. Vino a darnos la salvación eterna. Vino a librarnos de la condenación del pecado. Por eso yo te leía Efesios capítulo 2, verso 10. Y si tú lo lees del 1 al 10, vas a ver que somos salvos por gracia. Cristo vino a hacer lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Quién eres tú realmente? Lo que está en tu interior. Lo que va a permanecer hasta el final es lo que está en el corazón, el alma. Esa se debate por la eternidad. Es por la que tú y yo tenemos que luchar. Es por la que tú y yo tenemos que pelear. Es por la que tú y yo tenemos que esforzarnos para seguir hacia adelante, perseverando hasta el día de la venida del Señor Jesús. ¿Qué estaba pasando aquí? Se cumplían las profecías. Se estaban cumpliendo ante los ojos de los fariseos, que estaban atónitos viendo lo que pasaba, que le rechazaban aún viendo las profecías, porque ellos tenían conocimiento de ellas, porque ellos estudiaban la ley, pero no querían que ese hombre, Jesús, el Hijo de Dios, Cristo, no querían aceptarlo, le rechazaban. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo tal vez posición, porque estaban perdiendo tal vez estatus, porque estaban perdiendo tal vez ascendencia o estaban perdiendo trascendencia de entre el pueblo. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Estamos enfrascados en las cosas terrenales. El mundo está enfrascado en alcanzar objetivos que está bien alcanzarlos, objetivos terrenales, de trabajo, familiares, económicos. Está excelente que tú progreses, que tú prosperes, porque Cristo quiere que prosperemos, pero también quiere que prospere tu alma, así como tú prosperas secularmente. Mira lo que está pasando aquí y hazlo en perspectiva con lo que pasa hoy. Es como que se repite la historia. Es como que estamos viviendo nuevamente lo que pasó hace más de 2000 años. ¿Por qué? Porque Cristo, que ahora está presente, que sigue con sus brazos abiertos esperando para que la gente le reciba como Señor y Salvador, ese Cristo sigue siendo rechazado. La gente está rechazando la fe. La gente está rechazando los valores morales. La gente está rechazando lo que es decente delante de Dios. Hemos perdido toda pulcritud, hemos perdido toda decencia, porque ahora vemos cosas que no nos imaginábamos haber visto, porque vemos cómo están adoctrinando a nuestros niños en cosas que no agradan al Señor. Yo veía en Ecuador y veía un comunicado donde la Corte Constitucional estaba quitando la patria potestad de los padres sobre sus hijos. Quien tiene el derecho y la cobertura para la educación de los hijos son los padres. Es el diseño bíblico, es el diseño de Dios, es el diseño original, es lo que Cristo preparó, lo que el Padre preparó. Pero la sociedad que está en caos,
quiere tener control sobre las mentes de las personas. Satanás quiere tener control sobre el corazón de la gente, sobre la mente de la gente. Y los sistemas de gobierno están llevando esto más allá, queriendo salirse de lo que es de acuerdo a la razón. Estábamos viendo las crisis de identidad, como yo te comentaba el miércoles pasado, con los Terians. Estamos viendo lo que hay, las corrientes de pensamiento que son viejas de mucho tiempo atrás, el relativismo, donde todo es relativo, no hay una verdad absoluta, la verdad depende de lo que tú consideres y eso no es así. Lo que es blanco y lo que es negro es negro. Pero ¿qué pasaba aquí? El pueblo que gritaba, el pueblo que miraba a aquel que iba entrando sobre un pollino, que estaba cumpliendo las profecías, ese pueblo después le rechazaría. Pero ese pueblo no había conocido la visitación de Dios, se había cegado en su corazón porque habían puesto en perspectiva algo terrenal. Habían descuidado la parte eterna y se habían enfrascado en la parte terrenal, militar en ese tiempo. Ellos esperaban un libertador del yugo romano y él venía a libertar en el corazón, en el alma, en el espíritu. Es necesario que hoy tú y yo volvamos a ver a Cristo. Si la sociedad está en declive, si el mundo está pasando por momentos de angustia, vemos lo que pasa en Irán, vemos lo que está pasando del otro lado del mundo, vemos lo que pasa todavía en Rusia y Ucrania, vemos lo que hay y lo que estuvo pasando entre Pakistán y la India también. Vemos lo que ha estado pasando entre las naciones acá en nuestro lado del mundo, en nuestro continente. Vemos la necesidad que está pasando en Cuba. Vemos lo que está pasando en Nicaragua, donde hay dictaduras, hombres que creen que pueden gobernar la conciencia incluso de la gente. Están tratando de hacer como quieren. ¿Para qué? Enriqueciéndose. ¿Para qué? Tratando de atesorar todo lo que puedan atesorar, que ya los brazos no les alcanza para tantas cosas que quieren llenarse en este mundo y no entienden que lo que va a perdurar es lo que está en el interior, lo que está en el corazón, lo que está en el alma. Eso va a perdurar. Yo te invito a que hoy junto conmigo podamos reflexionar que vamos a estar entrando a esta recordatorio de la última semana de Cristo y podamos estar nosotros mirando al Salvador y podamos estar nosotros mirando a las cosas eternas, porque nada traímos y nada nos vamos a llevar. Tal como vinimos, así nos iremos. Jesús, el rey David decía eh, que llegó desnudo y desnudo se iría, que no nos vamos a llevar nada, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú te vas a llevar lo mejor. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú vas a tener la mejor herencia y le puedes dejar la mejor herencia a tus hijos, que es la salvación. Ahora, aquí hay algo importante. En esta serie que nosotros hemos estado viendo, que nosotros le hemos titulado El Rey Volverá, nosotros aquí estamos analizando y viendo la primera venida del Señor Jesucristo. Esa primera venida donde Él viene como un siervo sufriente, como un siervo que viene a entregar su vida, como dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, como cordero que es llevado al matadero y no abrirá su boca, sino que morirá porque entendía que el éxito, la salvación, la grandeza, lo que nosotros nos iba a llevar a ese nivel de gloria era que Él entregue su vida en la cruz. Yo escuché en una ocasión a que ya falleció al líder de la Iglesia Católica Romana, el Papa Francisco, que dijo en una ocasión que Cristo había fracasado al llegar a la cruz. Y eso es un tamaño error, eso es una tamaña mentira y falsedad, porque cuando Cristo llega a la cruz es la más grande victoria que nosotros podamos haber alcanzado. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores en Él y que nuestra victoria es que hemos creído que Cristo Jesús es el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios. Dice la palabra aquí, dice, si hubieras conocido, si tú también conocieses, al menos este día, estaban ellos viendo quién ingresaba, pero no conocían el día. Eso es algo tan extraordinario, ver que estaba entrando, pero no conocían el día. Es algo muy diferente entre ver y conocer. Es algo muy diferente entre solamente presenciar y saber de qué se trata. Yo te invito a que entiendas de qué se trata, a que conozcas lo que Jesús ha hecho por ti. Entregó su vida en la cruz.
te dio salvación y vida eterna. Desea que tú seas salvo, desea que tu familia sea salva. Yo te decía la vez pasada que el carcelero de Filipos, cuando pensó que se habían escapado los presos, iba a quitarse la vida. Pablo le dijo, no hagas tal cosa porque aquí estamos. Y el carcelero le pregunta a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel que como no conoció su visitación o el día de su llegada, de su primera venida, lo rodearían, lo destruirían, no quedaría piedra sobre piedra, pero eso sería solamente por ese tiempo, porque hay una restauración también para esa nación. Hay una restauración para el pueblo escogido de Dios, la nación de Israel, la cual nosotros amamos, bendecimos y estamos orando por Israel. Estamos orando por lo que está pasando en el Medio Oriente. También estamos orando por las víctimas que están muriendo, gente inocente en esta guerra en Irán. Pero entendemos que lo que ha pasado, si bien es cierto, tiene una connotación profética, también era necesario que este régimen de estos ayatolá, de estos hombres que en nombre de la religión estaban sometiendo y están sometiendo a esa nación, era necesario que también sean tomados o sean atacados por esta nación de los Estados Unidos y la nación de Israel. No estamos diciendo que estamos a favor de las guerras, no, lo que estamos diciendo es que Dios es un juez justo y Dios es veraz y que llegado su tiempo Dios hace justicia y más aún cuando se blasfema su nombre, más aún cuando se lastima la santidad y la autoridad de Dios. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Cristo está entrando a Jerusalén, hace su entrada triunfal, porque ciertamente eso marca el inicio del triunfo en la cruz del Calvario. Es el inicio de la victoria, la gran victoria que Cristo obtiene en la cruz, donde vence a Satanás y nos da a nosotros vida eterna. Pero ¿qué pasó en ese momento? La gente no conoció el día de su visitación. Israel no entendía lo que estaba ocurriendo en la parte espiritual o en la parte eterna, en el ámbito eterno. Que tú y yo podamos entender que en este tiempo hemos sido llamados para cumplir los propósitos de Dios. Que tú y yo podamos entender que en este tiempo hemos sido llamados para vivir en la gracia de Dios. La entrada triunfal a Jerusalén, la gracia se derrama en Cristo y un mundo que está obstinado. Pero tú no eres parte de eso, ni yo tampoco. Mientras la gente le rechace, quiere cerrar sus ojos, nosotros tenemos nuestros ojos abiertos, estamos erguidos, estamos firmes, mirando al cielo, porque nuestra redención está cerca. El Rey que vino por primera vez volverá otra vez. Cristo Jesús viene por nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estoy contento de poder compartir contigo el día de hoy. Y quiero que estés pendiente a nuestras redes sociales, que estés pendiente a nuestro Facebook, que estés pendiente a nuestro canal de YouTube en TDD Ministries, que estés pendiente a nuestro Instagram, porque nosotros vamos a estar citando en pequeños videos lo que hizo Jesús en esta última semana. El día domingo, domingo de Ramos, estate pendiente porque te vamos a hablar qué hizo Jesús ese día domingo, dónde fue, dónde estuvo, qué significa que haya entrado a Jerusalén, las profecías que se cumplieron. Todo eso vamos a estar hablando. Asimismo, vamos a estar llevando la semana. ¿Qué hizo Jesús el día lunes? ¿Qué hizo el martes? ¿Qué hizo el miércoles? ¿Qué ocurrió el día jueves? El día viernes cuando Cristo está muriendo en la cruz hasta llegar al día domingo cuando Cristo resucita con poder y gran gloria. Entonces, estate atento a nuestras redes sociales porque vamos a estarte compartiendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esta última semana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ayúdanos, apóyanos en nuestro ministerio solo dándole me gusta a la página de Facebook y poniéndole seguir, aplastando el botón de seguir ahí en nuestra página de Facebook de Tiempo de Dios Ministry. Si también tienes Instagram, puedes ir al Instagram y también compartir ahí, seguirnos ahí y también en nuestro canal de YouTube. Nosotros reposteamos luego este video desde nuestro canal de YouTube. Si no has ido ahí, puedes ir como TDD Ministries en YouTube y darle suscribirse, darle a la campanita para que tú veas ahí, porque vamos a estar llevando también videos en vivo un poquito más extensos con gente que me va a acompañar llevando temas de Apocalipsis o llevando algún tema doctrinal donde vamos a estar nosotros glorificando el nombre de Jesús. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, esta vez sí a las 6 de la tarde, hora de Florida, 5 de la tarde allá en Ecuador. Que Dios te bendiga y hasta la próxima que nos podamos ver por la gracia del Señor Jesucristo.